Los proyectos necesitan conversaciones, encuentros y conexiones reales. Bienvenidos a Resonancias Red HD. Si te interesa conectar con otros humanistas digitales, este espacio es para ti. Porque en comunidad, las ideas resuenan más fuerte. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la quinta emisión del podcast Resonancias Red HD. Es el podcast oficial de la Red de Humanidades Digitales de México, en el que nosotros tratamos de conversar con personas que están relacionadas con las humanidades digitales en México y en otros países. Hemos llegado a la quinta emisión de este podcast que tiene la intención, pues, de platicar de lo que están haciendo cada una de las personas, que hasta el momento habían sido mujeres, pero que en esta ocasión tenemos el honor de tener a dos hombres que están trabajando desde las humanidades digitales y que Tata, por supuesto, nuestra host estrella de este episodio, nos va a platicar un poquito de quiénes son ellos, por qué están aquí y a partir de ahí desarrollamos la idea de siempre. Adelante, Tata, bienvenida, ¿cómo estás? A ti, Paco, pues hoy tenemos un grupo bien interesante. Tenemos 3 hombres, Paco, Carlos Paredes, Ernesto Priani. Bienvenidos a todos a esta nueva emisión. Recordar que este podcast no es una entrevista ni una mesa académica, es más un laboratorio de vínculos. Y de pronto para los nuevos oyentes, contarles que este podcast lo hemos pensado y diseñado con el Comité de Vinculación del Comité de Red de Humanidades Digitales como un método para encontrar vínculos. La metodología es el podcast en sí mismo y lo que hemos hecho es que a través del formulario de datos, cuando se registran en la red, que recordamos poderse inscribir durante este tiempo para que tengan todos los beneficios del año de la red, ustedes ponen cuáles son sus intereses. Con esos intereses lo que hemos hecho es analizar estos datos, esto lo ha hecho Joel Blanco, que hace parte del comité de vinculación, y con esos datos hemos unido a los invitados. El día de hoy pues tenemos a Ernesto, me alegra muchísimo que estés aquí. Para mí tiene algo especial porque ya hemos coincidido antes, porque principalmente traes una mirada crítica y generosa a los archivos digitales y entonces es muy gratificante tenerte aquí en esta conversación junto con Carlos, que aunque no lo conozco, poder ver su perfil en la Red de Humanidades hizo clic en diferentes preguntas que también yo me he venido haciendo, pero también el comité de vinculación, sobre cómo la era digital transforma lo cotidiano y cómo se construyen los saberes desde ahí. Entonces yo no quiero hacer la entrada a las presentaciones académicas, más bien quiero invitarlos a que ustedes se presenten, primero nos cuenten dónde están, desde qué lugar nos saludan y desde qué lugar se posicionan o ven esos archivos digitales dentro de las humanidades digitales. Bienvenidos. Muchas gracias, Tata, por esta introducción. Siempre es, por supuesto, un placer estar con ustedes, que los escucho muy atentamente, contigo y con Francisco. Para mí, por supuesto, es un honor poder estar en Resonancias. Que bueno, yo creo que es un esfuerzo súper interesante, una metodología muy interesante. Yo soy Ernesto Priani, yo estoy en la Ciudad de México, trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, soy profesor de filosofía en primer lugar, pero me he acercado a los archivos digitales por un cruce de 2 inquietudes fundamentales. Por un lado, mi interés en general por la historia de la filosofía, y este interés general me llevó en algún punto a preocuparme por la recepción de ciertos autores clásicos en el mundo novohispano, y ahí fui a dar yo con una serie de textos y manuscritos y libros sobre la astrología y la astronomía del siglo XVII en México. Y eso, digamos, por otro lado, digamos, en el momento en que hacía eso, yo era editor de una revista digital y entonces me planteé la posibilidad de hacer un archivo digital. Y ahí empezó toda la historia. ¿Tú, Carlos? Gracias, Ernesto, por el pase y muchas gracias, Paco, Tata, por la invitación, porque este espacio es una iniciativa muy saludable, ¿no? Extender redes, es una forma de extender también conocimiento. Carlos Paredes, yo estoy estudiando en estos momentos un posgrado, un doctorado en historia, entonces me encuentro en California, en Davis, pero yo soy de Perú. Y todo el trabajo que yo hago y que he venido haciendo desde la historia digital, es pensando mucho en mi formación académica allá en Perú, que está un poco relacionado con tanto inquietudes que tuve, que sigo teniendo sobre cómo nuestras prácticas académicas, reflexión,
¿no? Nuestra vida cotidiana básicamente han sido cubiertos totalmente por la tecnología. Y queramos o no, o nos demos cuenta o no, o lo racionalicemos, está ahí, ¿no? El Internet, la tecnología está ahí conviviendo con nosotros y trataba de ver cómo podía incluir todo eso desde quizás lo más cotidiano, como las redes sociales, hasta software un poco más especializado, cómo lo podía incluir en mi trabajo como historiador. Y justo cuando yo estoy terminando el pregrado, ocurre la cuarentena en el COVID y como historiador estábamos, o sea, además de todos los problemas que trajo la pandemia, en cuestiones académicas todas las bibliotecas y archivos estuvieron cerrados. Entonces, ¿cómo desarrollas tu investigación, tu trabajo de fin de grado en ese contexto? Y ahí con unos colegas recordamos, entramos en razón de que había muchas bibliotecas que estaban digitalizadas y ahí empezó una seguidilla de pensamientos sobre por qué no había mucha discusión, nuevamente pensando mucho desde Perú, ¿no? ¿Por qué no había entre mis universidades, las que he estudiado, con las que he dialogado, no había mucha circulación de este conocimiento que existía desde el 2005, 2006 en bibliotecas en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Entonces, poco a poco, fundo, ¿no? Con un grupo de compañeros, lo que es Fuentes Históricas de Perú, con ese objetivo, un poco difundir, socializar, divulgar lo que es el conocimiento que está en las bibliotecas e instituciones del mundo y que están relacionadas mucho con la investigación de la historia del Perú. Entonces, un poco mi perspectiva por ahí, ya en el transcurso y quizás podamos conversarlo aquí, vienen muchas preguntas, ¿no? Sobre preservación digital o sobre los sesgos que produce mismo la digitalización. No es simplemente tomar una fotografía como originalmente yo pensaba hace algunos años, ¿no? Fíjate que esta idea de pensar que es una fotografía, es un texto, es una hoja de cálculo, se ha presentado a lo largo de este podcast y cada una de las invitadas previas a ustedes ha hablado que no solamente se limita a eso, sino que va más allá. Y aquí es donde nosotros lanzamos la primera pregunta detonadora de cómo se transforman los archivos cuando los escuchamos de otra forma, a partir de la filosofía, a partir de la historia, a partir de las humanidades, a partir de la pandemia, que también fue un cambio radical en nuestra forma de estudiar las cosas. Entonces, ¿cómo se han transformado los archivos o cómo los ven ustedes? Híjole, no sé, la pregunta es así como Sí, es demasiado mucho. fresca, ¿no? A mí me ha interesado mucho transformar el archivo y estudiar cómo se han transformado los archivos. Digamos, tomando en cuenta dos cosas principales, ¿no? La primera es qué haces cuando digitalizas, qué significa digitalizar, no solo qué tipo de proceso tecnológico involucra, sino particularmente qué tipo de alteración produce en los documentos que digitalizas. Por ejemplo, desde el principio, desde la primera vez que empezamos, o sea, de hecho, la idea con la que nació la Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano fue a partir de que lo que queríamos eran los textos, no las imágenes de los textos. Las imágenes de los textos venían después, pero yo tenía una preferencia por la posibilidad de manipular el texto. O sea, poderlo jalar, usarlo, etcétera, ¿no? Y por eso nos enfocamos sobre todo a hacerlo en XML. O sea, la biblioteca está toda formada en XMLT, pero eso implica una transformación completa. O sea, es una digitalización, pero significa una transformación completa del texto. Le pones más cosas al texto, le añades, le permites hacer al texto cosas que en el archivo no están. En fin, ¿no? No sé tu experiencia, Carlos. Coincido totalmente. Decía hace un rato, pensaba hace muchos años que era tan simple como tomar una foto. Y yo hablo, como mi experiencia un poco transformada esa visión sobre el archivo digital, pienso de dos formas. Uno, como historiador, he hecho también mucha labor de archivo, pero no solamente como investigador, sino como la organización de archivos. Y ahí es donde comprendí, hace poco, formamos parte de un proyecto de digitalización de un archivo de una confederación campesina y era organizar el documento, ¿no? No era solamente ir a las cajas, tomar las fotos y subirlas, ¿no? Ahí hay toda una experiencia que a veces pasamos por alto, a veces como académicos anuncian un proyecto y es como que ya cuando está en línea, ya ha pasado un año, que no vemos a veces que hay una organización detrás de clasificación y luego después de digitalizarlo, ¿no? Añadir toda la metadata y todas esas cosas adicionales que Ernesto está contando que no se pueden hacer en formato analógico, en formato físico, ¿no? Pero además lo pienso un poco también como historiador en esta evolución o es las transformaciones que van teniendo los documentos.
físico es un poco complicado, a no ser que adrede vayas a falsificar el documento, pero las modificaciones de los documentos en cierta parte son visibles a la vista, ¿no? Tienes un documento impreso con signos notorios de antigüedad, ¿no? Y a veces está rayado, hay un corte, no puedes de cierta forma identificar que han habido cambios. En un archivo físico a veces es un poco complicado, ¿no? ¿Cómo aseguras que esa copia digital, ese objeto digital, es, refleja un documento físico que realmente existe? Porque aunque son similares, tienen de cierta forma el mismo contenido, son dos objetos totalmente distintos, con características totalmente distintas. Entonces, es un reto pensar en cómo trabajar con esta documentación, ¿no? Esta nueva documentación digital que se relaciona con algo en el mundo físico, pero no es. Sí, que se abre, además que se abre como una especie de mundo nuevo. Ahora que hablabas justo de la organización, uno de los problemas a los que de manera más reciente me ha interesado es que cuando uno, no solo cuando uno inicia un archivo, como en tu caso, ¿no? Que parte de cero y que tiene que organizarlo, sino cuando uno empieza a digitalizar cosas que ya están en alguna biblioteca o en algún archivo previamente organizado, es que digitalizarlos abre la posibilidad a cambiar la concepción del archivo original. Por ejemplo, hemos estado trabajando mucho a partir de la idea de inclusividad. Es decir, qué archivos se preocupan por digital, o sea, qué archivos y colecciones digitales se preocupan por ser más inclusivas que los archivos originales. Por ejemplo, identificar grupos sociales que normalmente no se les concedía importancia y que entonces no se les identifica en algunos archivos y que puedes identificarlos en los archivos digitales, ¿no? O sea, esta posibilidad de reorganizar el archivo cuando lo digitalizas. Interesante. Sí, qué interesante, porque esto ya es una nueva, no sé, cubierta al tema digital, porque claro, esto no lo había pensado y lo comentas, me hace mover la cabeza de pensamiento, porque claro, los archivos o instituciones están muy, no, para mí va a ser injusto decirlo, pero o sea, tienen un esquema de organización de donde parten, ¿no? Y obviamente se está estancado en el tiempo, parte de su contexto. Y esto de buscar la inclusividad es solamente identificar, y esa es una pregunta, discúlpame, es solamente va buscando incluir grupos sociales que han sido excluidos, o implica también buscar nuevas formas de acercar este conocimiento, esta documentación, estos archivos, no sé, con imágenes descriptivas o ese tipo de cosas. Pues ambas, o sea, porque en realidad está en manos de los que emprenden proyectos de digitalización el plantearse este tipo de preguntas y cuál es su alcance, ¿no? Por ejemplo, nosotros estudiamos un archivo muy, muy interesante, que es un archivo sonoro del habla cotidiana en ciertas regiones de México, y un problema de inclusividad es que no incluían muchas regiones. Entonces, ¿por qué no incluían esas regiones? ¿Qué había en esas regiones? Si incluían suficientes voces o hablas, por ejemplo, femeninas, o si había un sesgo o preferencia hacia ciertos grupos étnicos o ciertos grupos sociales, ¿no? Y eso era algo que ellos mismos, cuando los entrevistamos, no lo habían pensado, pero les pareció como, claro, es que podemos reorganizar lo que estamos recibiendo sobre todo para como tomar conciencia de que el archivo se puede transformar. Yo también trabajo con un archivo digital y hay preguntas que tengo sobre, pues, éticas, ¿no? Entonces quiero preguntarles si han tenido que renunciar a alguna tecnología por razones éticas o por longevidad, puede ser del mismo archivo. ¿Cómo median esa parte para no enfocarse nada más en la tecnología, sino justamente en la divulgación de un archivo más inclusivo? Más que, tomo la pregunta, pero más que pensar en tecnologías, supongo que hablas también de que la digitalización a veces implica dañar el documento, ¿no? No me ha pasado hasta ahora, pero claro, es un enorme reto, pero sí lo he visto desde otro punto de vista, sino del
la información que contiene esta documentación. De mi experiencia he trabajado con documentos relacionados con el conflicto armado interno en el Perú. En 1980 y el 2000 hay, por ejemplo, este archivo de la Confederación Campesina del Perú tiene muchas denuncias de violación de derechos humanos que ocurren en distintas regiones del país, o que ocurrieron, mejor dicho. Entonces, si bien Comunidades y muchas organizaciones quieren poner el alcance de esa información que ya hace 20 años o más, porque es una forma también de difundir, de lograr comunicar qué es lo que ha ocurrido. También hay una cuestión ética en la información personal que se transmite, ¿no? A veces hay fotografías que preguntas, ¿no? Estas personas quizás habían autorizado que les tomen la foto, pero no que los difundas esa, porque ya una cuestión es la difusión analógica, un poco más moderada, por así decirlo, y otra cosa es ya online, en las páginas web, que es un alcance mucho más masivo. O, por ejemplo, esa pregunta surgió mucho cuando trabajaba en el centro, en el lugar de la memoria de Perú, porque llegamos a tener padrones con firmas, ¿no? Contra el tema político. Me parece que era un referéndum que ocurrió en el Perú en el contexto de la reelección de Alberto Fujimori en el año 95. Entonces había muchas firmas. Es como, bueno, podemos discutir el valor histórico, pero digitalizar eso y subirlo en línea es poner al acceso fácil la manipulación de bases de datos enormes con firmas, nombres completos, documentos de identidad. Entonces ahí hay una cuestión de qué subes, qué no subes, y cómo lo haces, ¿no? Ahí sé de la experiencia de lo que es un hospital de salud mental en el Perú, digitalizaron sus documentos con un fondo de la British Library, ¿no? Documentos de hace 100 años, pero que pensaron justamente en esta cuestión ética y etiquetaron con negro, tacharon los nombres, ¿no? O las fotografías, los ojos, tal forma de, sí, divulgar, poder poner en acceso, poner en valor toda esa documentación, pero al mismo tiempo tratar de proteger la identidad de las personas, ¿no? O incluso su moral, ¿no? Oigan, y ahorita hablan de cómo las cosas se van transformando desde lo analógico a lo digital. Ahorita, por ejemplo, Ernesto decía que en su momento cuando crearon el repositorio de la de la Biblioteca del Pensamiento Nuevo Hispano, trabajó con archivos XML. ¿Qué tanto ha cambiado desde ese momento hasta ahora esta parte de la tecnología y presentar y preservar los archivos desde un formato hasta el otro? Eso te lo pregunto a ti, Ernesto, y también a Carlos, aprovechando para que pueda seguir esta conversación entre los cuatro. Esta parte de los formatos que a veces no prevalecen o que no sabemos si van a prevalecer, es decir, por ejemplo, ahorita trabajamos con archivos XML, TXT que llevan muchos años, pero que tal vez si nosotros incluimos un PDF, si incluimos algo que está en un formato nuevo que pensamos que va a prevalecer y no lo hace, ¿qué tanto estamos preparados desde las humanidades digitales para poder seguir trabajando estos bloques de información? Quien quiera contestar, adelante, ¿eh? Mira, es que la pregunta por la biblioteca digital y lo que le ha pasado a la biblioteca digital del pensamiento no hispano es preguntar como por la prehistoria, porque pues, es un proyecto de 2008, que en realidad comenzó como por 2005. Pero fíjate que lo interesante es que cuando lo comenzamos ya sabíamos una cosa, sabíamos que la tecnología caduca, porque ya, por ejemplo, Flash había dejado de funcionar y había otras tecnologías que se habían utilizado para crear documentos digitales que ya habían dejado de funcionar. Y entonces, por eso decidimos utilizar XML, que XML es como la forma más primaria de digitalizar un documento. Y entonces el problema es en la segunda capa, es decir, cómo lo presentas al público. Ahí es donde entras, digamos, porque claro, puedes dejar el archivo XML ahí y ya, ¿no? Pero nosotros, digamos, te digo además que es la prehistoria, porque además nosotros tuvimos que cambiar la base de datos de lugar un montón de veces, porque la universidad no estaba preparada para tener una base de datos de un profesor de filosofía que se le había ocurrido hacer esto, ¿no? Y entonces lo tuvimos en la facultad, tuvimos un servidor en la facultad, lo movimos luego a la biblioteca central, en fin, ¿no? Hoy está en la nube de la universidad, ¿no? Pero bueno, todo ese tránsito lo fuimos haciendo y entonces, claro, ahí te das cuenta que el archivo, el XML, no cambió nunca, porque ese lo podías mover y no pasaba, pero cada movimiento alteraba el sistema de publicación. Comenzamos con un sistema de publicación hecho por nosotros mismos. Ahora usamos Drupal
Pero claro, ahí dependes de que a Drupal lo sigan alimentando, que siga estando vigente, que que el SQL siga estando, funcionando, o sea, en fin, ¿no? Ahora, además, una cosa que no hacíamos antes, ahora tenemos los XMLs, además en GitHub, ¿no? Como un repositorio de resguardo y lo tenemos en otros lados, pero es lo que tenemos ahí. Tú puedes navegar la biblioteca y ver los textos presentados en un formato muy interesante o entrar directamente al XML. Porque sí, uno de los aprendizajes fundamentales es que hay que tratar de preservar, tenemos que pensar en usar la tecnología menos sofisticada, la que menos riesgo tenga para desaparecer, pero no sé cuál es la experiencia de Carlos en esto. Sí, gracias, Ernesto. Y parecida, pero veo mucho he llegado a esto de forma muy empírica, aprendiendo y equivocándose. Yo creo que ese es un punto importante de muchos proyectos de humanidades digitales, es que la mayoría no es que llegó con toda la idea de esto es humanidades digitales y vamos a hacerlo, sino en algún proyecto ir remando. Y es como que, esto hay un campo disciplinario, vamos a ver cómo vamos aprendiendo y ahí los proyectos han ido creciendo o mejorando mucho, ¿no? Y sí, me pasó y quería, quizás ahí me comentas porque ahorita hablas de que depende el proyecto de varios puntos, pero también depende de que está subido en la base, en el servidor de la universidad. Y bueno, las universidades públicas en América Latina tenemos a veces cosas, ¿no? Lo digo, yo vengo, mi pregrado lo hice en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entonces sé que es distinto, pero a veces tenemos muchas coincidencias en cómo las gestiones dentro de las universidades renuevan sus servidores y esto implica también transformaciones. Eh, pero en el caso de este proyecto principal en el que formamos parte, que es Fuentes Históricas del Perú, nosotros cuando queríamos hacer este esfuerzo de difundir todos estos proyectos, y este proyecto nace en 2020, ¿no? Es cuando entramos en razón de que hay muchas bibliotecas que han digitalizado documentos y por cuestiones de expolio, de ventas, de colecciones, de diversos motivos, libros peruanos, documentos peruanos como en toda América Latina, están dispersos en muchas universidades e instituciones del mundo, que como iniciaron sus proyectos de digitalización desde el 2004, 2005, tienen esta documentación que es muy interesante y a veces no hay copias en Perú, las tienen ya digitalizadas desde hace 10 años. Y nuestro esfuerzo era pensar como usuario, que yo creo que ese también es un punto clave pensando en unidades digitales, pensar no solamente nosotros detrás del proyecto cómo lo vamos a transformar, sino cómo lo queremos recibir nosotros mismos, ¿no? Y esto yo creo que es muy clave porque ha implicado mucho la modificación del proyecto de forma parte, de pensar justamente cómo hacer las clasificaciones, de cómo etiquetarnos, cómo difundir o cómo asegurar la existencia del proyecto más allá de el equipo, ¿no? Entonces eso es buscar estrategias open source que de cierta forma puedan garantizar, nunca va a estar al 100%, pero que pueda garantizar su trascendencia más allá del equipo que está detrás. Muchas veces vemos de que a veces hay proyectos, sobre todo antes, ¿no? Que no había quizás tanta noticia sobre esto, pero proyectos que se ejecutan, se entregan y no hay actualizaciones. Por distintos motivos, el equipo se ha enfocado en nuevos proyectos o a veces es una cuestión institucional o de presupuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar, cómo garantizar que servidores, mencionaba GitHub, nosotros algunas digitalizaciones las subimos directamente a Internet Archive? Podemos, de cierta forma, pensar qué otras iniciativas, proyectos nos permiten asegurar que toda la información que compartamos pueda trascender más allá de eso. Es que quiero expandir la conversación en lo que ambos dicen. Ernesto habla de una capa que es cómo se presenta al público, que no es menor, que es esta parte visual, ¿no? Porque a veces no. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de tecnología tenemos que enfocarnos pues precisamente para preservar y hacer todo el ejercicio tecnológico, ¿verdad? La parte visual no es menor porque precisamente es lo que, como decía Ernesto, se presenta al público. Hablan sobre el hosting también, donde este archivo se ubica. Y Carlos también dice como hay que pensarlo desde el usuario. Estoy haciendo este mini resumen, ya voy a decir por qué. Este es el contexto. Resulta que yo también estoy trabajando en un archivo sonoro en El Salvador y creo que ha surgido una tercera capa que me gustaría explorar con ustedes. La tercera capa
que he identificado es como el cuidado del archivo, pero no desde solamente salvaguardar la información, sino todo lo que tiene que ver dónde se ubica en la nube y en qué lugar. Por ejemplo, en El Salvador están en estado de excepción y eso quiere decir que pueden llegar a un medio o bajar el archivo si quieren. Y esto está siendo muy problemático precisamente en un proceso de memoria histórica que El Salvador todavía sigue después de 30 años tratando de comunicar esa información. Entonces pienso que esa tercera capa es ese cuidado porque, por ejemplo, desde dónde conectarse, ¿no? Es decir, si yo me conecto desde una VPN en El Salvador, es posible que yo no pueda acceder a una información. Entonces nada más no es que sea inclusivo o accesible, sino cómo se cuida desde esas aristas que yo no tengo ni siquiera la respuesta en este momento. Por eso quería abrirlo y preguntarles. Y la pregunta es si ustedes han desarrollado o han generado principios, ya sea personales y o digitales, para trabajar con el archivo, ¿no? Como cómo cuidarlo desde lo tecnológico, pero también al interactuar con el archivo, ¿qué principios de cuidado del archivo están aplicando? Que cada vez que me hablan de cuidado y de la biblioteca digital, yo entro como en pánico, porque, digamos, de lo que han dicho hay dos cosas que me parece que vale la pena subrayar y de ahí derivaría un poco mi respuesta, ¿no? Una es que además de todas las implicaciones de memoria que todos estos archivos tienen implicaciones legales, sobre todo los que son recientes, los que tienen más de 50 años. Escuchaba hablar en un congreso reciente a una persona que trabaja con archivos digitales en Guatemala que se usan para los procesos, ¿cómo se llama? Para para los procesos legales contra violadores de derechos humanos. En México se está haciendo lo mismo. Hay una gran digitalización de documentos de la Guerra Sucia y se están utilizando para armar carpetas de investigación, para acusar personas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una dimensión que me parece muy importante. Y eso me lleva a pensar, por supuesto, entonces, ¿a dónde tienes el archivo? ¿Cuál es el lugar ideal para el archivo? ¿No? Por supuesto, el lugar ideal sería, digamos, tenerlo en territorio nacional, en principio, pero yo entiendo que hay casos donde tenerlo en territorio nacional no hace sentido, ¿no? Y en el caso guatemalteco, esa era una discusión muy fuerte. Ellos empezaron a sacar el archivo digital para evitar ese tipo de cosas. Pero eso les metía en un problema legal porque no está en el archivo, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar en duplicar el archivo en otro lado, pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado de dónde lo duplicamos, porque yo últimamente me empieza a preocupar más el problema de la soberanía de los datos. O sea, cada vez que los depositamos en algún lugar en Estados Unidos, más en este momento, que pueden enloquecer y hacer algo raro ahí, me parece que es problemático. Yo diría, no hay un cielo seguro para los archivos, pero hay que estarse planteando todo el tiempo dónde deben de estar, qué pasa si los ponemos en un lugar y no en otro. Sí creo sobre todo que hay que duplicar el archivo, hay que tenerlo en distintas partes, ¿no? Porque otra característica que me parece que es una característica fundamental de los archivos digitales es que desaparecen con mucha facilidad. Hace poco hubo, bueno, en Estados Unidos está pasando, pero pensando mucho en Perú, hace poco hubo el cierre, o se intentó cerrar lo que era el Centro de Documentación de los Derechos Humanos. Es un centro de investigación donde estaban depositados toda la información que recabó la Comisión de la Verdad durante 2 años de trabajo, ¿no? Sobre el conflicto armado. Y esto por una cuestión desde el gobierno de querer no solamente de negacionistas, sino de querer eliminar cualquier forma de acceder a lo que ocurrió en el país en la época del terrorismo, también terrorismo de Estado. Y surgió una pregunta, ¿no? Porque mucha de esa documentación, no toda, estaba en línea. Entonces, ¿qué hubiera pasado, o sea, entre esto del cierre y que se haga efectivo, dar de baja toda la documentación? O sea, muchos nos escriben, oye, descarguen todo, hagan una copia aparte, porque
claro, pensando cuando uno forma parte del proyecto, originalmente no pensaba, siempre ten tu copia de seguridad porque pasa algo al servidor, lo repones. Ahora es también pensar en dejar otras copias en instituciones consideradas de confianza. Con el archivo de la Confederación Campesina, no solamente era un proyecto financiado por la UCLA, por la Universidad de California de Los Ángeles, se entregó una copia ya, pero a la vez, como parte de acuerdo, se dejaron copias digitales en universidades en el Perú que tienen repositorios. Algunos han decidido subirlos, otros los tienen para acceso interno. Entonces, bueno, ya, originalmente era solamente tener una copia de seguridad, ahora es depositar en varios lugares para asegurar de confianza o relacionados a la institución, pero también es pensar, eso es mucho desde uno formando parte de la organización, pero ¿cómo hacemos con toda esa información, esos archivos que nosotros no formamos parte? Incluso muchos de ellos, como decía Ernesto, perdón, con el archivo, la Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano. Esto es un proyecto que ya acabó en el 2008, ¿no? No, todavía está ahí. Ya, todavía está. Tío, es una cosa interminable. Entonces, hay proyectos, hay archivos que ya terminaron, ¿no? ¿Cómo accedes o cómo logras la preservación? Yo lo pienso porque hace poco estaba revisando las notas del blog de la Red de Humanidades Digitales. Hay una nota más o menos del 2015-16, no tengo la mano, pero fue de hace más o menos 8 años, 9 años, sobre que la página de uno de los exposiciones virtuales que había hecho la UNAM en conmemoración por un evento, parece que era del 68, ¿qué pasó en el 68? Había sido dado de baja, ya no figuraba. Hicieron la denuncia, luego volvió a aparecer la página, pero esto nuevamente es un post que ocurrió hace años. Yo volví a revisar y la página ya no existe, ¿no? Entonces, a eso, ¿cómo nos aseguramos de preservar estos proyectos que están fuera de nuestro control? Porque también nos hace pensar, ¿no? Y las preguntas que no sé. La respuesta claro, claro. a mí se me ocurre una cosa que tenemos que empezar a empujar desde las humanidades digitales, es convencer a las bibliotecas que tienen que hacerse cargo de las colecciones digitales, ¿no? No sé, propias y ajenas, ¿no? En muchos casos, porque ese es un serio problema, ¿no? Es un serio problema, por ejemplo, para instituciones muy grandes, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene un gran repositorio digital. Es un problema para ellos preservarlo, pero imagínate para un proyecto en profesor de una facultad, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que hay que discutir mucho, 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 pero que sobre todo hay que promover que se haga conciencia de la riqueza y la importancia de los archivos. Algo que me he dado cuenta es que a veces los humanistas y las humanistas digitales podemos parecer que nos tildan como de locos al momento de estar respaldando en un lado, luego en otro y luego en otro y teniendo como mucha información, pero a veces tampoco eso nos garantiza que se va a preservar la información. Es decir, hace 3, 4 capítulos nos decían, por ejemplo, de Boyan Tools, que es una herramienta que nos ayuda a través de la minería de texto a poder pues descifrar o sacar capas de información, que las personas que la crearon, si bien es una página de acceso libre, pues ya están dedicadas a otras cosas, porque a veces también así es la vida. Una persona falleció y otra persona se dedica a otras cosas. También la parte de GitHub, que es una plataforma que ha estado tomando de acceso libre, que ha estado tomando mucha fuerza en los últimos años, pues tampoco nos garantiza que la información vaya a prevalecer ahí. En Internet Archive, que también lo que están haciendo es bien interesante, pero ellos también han tenido esta parte de, no sé si el baneo, si se le puede llamar así, o estos obstáculos pues de las leyes, de la forma de preservar, de los gobiernos y demás. Entonces eso a veces nos acerca, creo, un poquito a la parte de la ciencia ficción, donde estamos intentando recuperar la información y guardarla en una caja fuerte de acá, pero luego esa caja fuerte es intervenida por alguien de otro planeta y se la lleva y ya no existe. Y parece que estamos en un mundo, pues así, que vemos y que lo vemos muy lejano, pero ya lo tenemos aquí. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo ven esta parte de la preservación de la información? Veo que Carlos asentó con la cabeza, no sé qué nos puedes decir, Carlos. Yo creo dos puntos que son muy importantes que poco justo leía, ¿no? No hay información que esté preservada. O sea, la preservación digital es una práctica constante y es estar ahí haciendo esfuerzos por garantizar de que toda esta documentación
pueda ser utilizada por la comunidad. Y eso y es una iteración, ¿no? Es ir realizando. Y ahí yo creo que también la parte importante es pensar mucho como usuario, no solamente como los gestores del proyecto o como académicos, sino como personas que estamos usando esa información. Porque por algo también no, hacemos esos proyectos, porque queremos ciertos resultados, porque esperamos ciertos resultados. No están, quizás alguien no los ha hecho, pues nosotros gestionamos el proyecto. Pero es porque queremos utilizar esa información, es porque queremos acceder a esos archivos. Por eso, de cierta forma, los digitalizamos. Y simplemente pensar que nosotros mismos, no solamente somos los gestores, sino también los usuarios, implica eso, estar constantemente revisando nuestro proyecto, no a través de nuestra copia interna personal que tenemos en nuestra computadora, sino también a través de los canales que todo usuario accede a ese material. Entonces ahí es uno nota. Yo, en ese proyecto de fuentes históricas, no trabajamos con documentos, solamente documentos digitalizados, sino con muchos enlaces. Y los enlaces se rompen. Sí. Y como uno se entera, porque muchos usuarios pueden entrar, no funciona, la página web no funciona, adiós. Pero si yo como gestor también soy usuario, entero, este enlace no funciona, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo corrijo? Es la práctica como usuario y lo que nos hace ser conscientes de buscar estrategias de preservación constante. Y eso no va a acabar. Quiero decir es que eso es hasta problemático para la hoja de vida, porque uno pone portafolio y me ha pasado que ya mis links no están, entonces no puedo decir que participé en ese proyecto. Es como, participé, téngame confianza. Sí, yo lo que quería decir es que en el listado que hizo Francisco de los proyectos, para introducir la pregunta, son ejemplos muy interesantes. O sea, Voyant Tools, por ejemplo, acabó creando una fundación para que pudiera seguirse manteniendo Voyant Tools, sobre todo además porque pasó de ser como un proyecto de unos profesores a ser un proyecto que usa todo el mundo de todo el mundo. Y entonces, pues ya necesitaban servidores más potentes. Y entonces crean una fundación. Ahora, ¿cuánto durará esa fundación? ¿Quién sabe? Luego, por supuesto, ya sabemos que Internet Archive es también una fundación y que en cualquier momento puede ser intervenida judicialmente. Y GitHub es de Microsoft, ¿no? Y entonces, Microsoft puede decir, pasado mañana ya no es productiva, ya no me genera dinero, ya no la quiero. Pero ese es el entorno en el que desarrollamos humanidades digitales. O sea, esfuerzos personales, limitados tecnológicamente, con cierto alcance, a veces apoyado en grandes corporaciones o en grandes iniciativas financieras, ¿no? Por supuesto que en América Latina hiciéramos algo parecido a Voyant Tools, no en términos tecnológicos, sino en términos de una fundación que lo mantenga, es casi impensable. No hay, o sea, no hay dinero para hacer esas cosas, ¿no? Entonces, a veces pienso que hacemos en América Latina se hacen unos esfuerzos individuales e institucionales muy importantes para, o sea, a mí me parece, estaba revisando ahorita el proyecto del que nos ha hablado Carlos, y me parece que es un proyecto de integración muy interesante. ¿Quién lo financia? ¿Cómo está construido por atrás? Nadie lo financia. Nadie. Sí, es puro buscar que haya alguna donación, pero nunca superan los $100 al año, entonces es como que es mucho lo que podríamos decir nuestro trabajo extra. Se financia con nuestros propios labores personales. Oye, ¿y han pensado hacer lo que hace a veces Kickstarter con proyectos audiovisuales y demás? ¿Lo hacen? No, pero sí estamos pensándolo. Esto fue muy del improviso, nació como el típico, voy a tener una página para difundir cosas en redes sociales, porque eso me parece clave. Cuando yo entré al mundo académico como a estudiar historia hace más de 10 años, Facebook, Instagram, todas estas redes sociales eran vistas como una cuestión aparte todavía del mundo académico y era como que un espacio donde difundimos nuestras cosas. Entonces, nació así, uno podría decir como jugando, difundir, y es como que, no, esto es algo serio. Y poco a poco fue creciendo y es como que a estas alturas nos damos cuenta de que, y con nuestro crecimiento personal cada uno, o sea, ese proyecto nació cuando terminaba el pregrado, ahora estoy estudiando un posgrado, ya es otro ritmo de vida, el tiempo que le puedo dedicar al proyecto varía, ¿no? Entonces ya es buscar nuevas estrategias y ahí es donde estamos recién descubriendo Kickstarter y estas formas de crowdfunding para buscar
asegurar por lo menos la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Porque igual, como dice Ernesto, es apoyarnos en cuestiones, páginas, en software que ya existe, a veces open source, a veces de grandes corporaciones, y ni uno ni lo otro te garantiza, y nada te garantiza el 100% de la continuidad, ¿no? ¿Cómo dijiste que se llamaba la plataforma donde encontramos este trabajo? Se llama Fuentes Históricas del Perú. Fuentes Históricas del Perú. Sí, así, la página web igual, ¿no? .com, Ajá. pero no, la página se basa en WordPress, porque cuando nos escogimos era esto, un puñado más de plataformas que nos podían permitir no tener mucho conocimiento sobre software y poder hacer publicaciones medianamente estables. Y bueno, ahora es cuestión de pensar qué tanto nos conviene mantener la plataforma ahí o buscar, claro, buscar otras estrategias. Tata había puesto en nuestra escaleta una pregunta, porque pues para recordarles este proceso de creación que estamos haciendo con este podcast, tiene que ver con una investigación, tiene que ver con un proceso que hace antes y que hacemos y que se hace antes desde el trabajo de Tata, desde el trabajo del formulario. Y había una pregunta que hizo sobre la intuición. Además del conocimiento que ya tiene cada uno de ustedes y tú también, Tata, y todos los que estamos aquí, ¿la intuición juega un papel importante al momento de crear proyectos desde las humanidades digitales? Todos somos unos improvisados, porque además la tecnología avanza a tal velocidad que tenemos que ir aprendiendo en el camino, ¿no? Y entonces yo sí creo que tener intuiciones fuertes es lo que nos guía. O sea, el decir, por ejemplo, pienso en la decisión de privilegiar el texto sobre la imagen cuando yo empecé la Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano. Era una intuición, era una intuición. O sea, yo no sabía qué estaba diciendo en ese momento. Ahora sí, hoy sí. En ese momento era nada más una predilección de mi parte porque intuía que ese era el valor, pero lo intuía, no lo sabía, ¿no? Y yo creo que en la experiencia de Carlos debe de haber algo parecido. Sí, completamente. O sea, nosotros empezamos en Facebook compartiendo y luego esto no va a durar. Facebook en cualquier momento, eso es una cuestión, en cualquier momento cambian las políticas de uso, como ha ocurrido luego, y todo esto que nosotros queremos usar, todo este esfuerzo desaparece. Entonces hay que buscar otras formas. Miramos a WordPress. Con el tiempo vimos de que era una buena decisión, pero a veces es tomar decisiones no en base a muchos datos, sino a lo que consideramos que puede ir. Y ahí es importante mucho la cuestión de toma de decisiones, porque una vez que el proyecto ya está en ejecución, cuando te das cuenta de continuar con esa intuición que no estaba fundada en data real o cambiar de dirección, ¿no? Entonces, ahí ya esa intuición inicial tiene que estar de alguna forma soportada más adelante o con teoría o con datos, ¿no? Es una mezcla de ambos, creo. O con la experimentación, ¿no? También como que algo que resuena en mí con esta conversación de hoy es recordar que no va a haber un archivo perfecto, ¿no? En su cuidado. Es como estamos haciendo esto con esta tecnología, estamos experimentando, comunicándolo y seguramente habrá una nueva tecnología después o habrán unas preguntas después que también me lleva a lo que resuena conmigo hoy sobre las preguntas, ¿no? Como que hay una pregunta sobre la ética, la gobernanza, dónde se ubica el archivo, que se mantiene, que es importante tenerla presente, ¿no? Aunque no tengamos una respuesta, de pronto sí ir llegando a intuiciones sobre qué podemos hacer con eso. Y entonces eso me lleva a preguntarles qué resuena del trabajo del otro, ¿no? O de la respuesta del otro el día de hoy en ustedes. O sea, me parece muy interesante el proceso de gestación y la manera en que han construido el proyecto de las fuentes históricas del Perú. Es decir, esta necesidad producida en la pandemia, este paso, digamos, de compartir los materiales por redes sociales a luego tratar de construir un proyecto, porque me parece que un poco ese mismo ánimo es el que guiaba mi intención de hacer primero la Biblioteca Digital de Pensamiento Novohispano y luego estudiar las colecciones digitales que ya existen, qué les pasa, a dónde van, cómo se forman, etcétera, porque creo que creo que compartimos esta idea de que hacer públicos los documentos históricos es importante, es relevante, es socialmente rico.
Sí, y coincido, Ernesto, y gracias. Y creo que además compartimos esta idea o esta, claro, idea, esta práctica, ¿no? Esa forma de pensar, de hacer academia, que no es quedarnos solamente en un espacio elitista o sectario de un grupo de personas que sabemos de qué estamos hablando, sino de alcanzar, ampliar el alcance de los proyectos. Y creo que eso es muy clave dentro, en general, de todos los humanistas digitales, de que eso no se queda en una computadora dentro del laboratorio de tu universidad, sino que siempre está pensado en difundir, en divulgar, en ampliar públicos, ¿no? Pero además, a mí me queda mucho de tus proyectos, Ernesto, toda esta forma de pensar los archivos más allá del archivo en sí mismo, ¿no? O sea, más allá de esa información académica o el valor, sí, legal, moral que puede tener, pero también pensar justamente en nuevas formas de transformación, de inclusión, nuevas estrategias de trabajar con los archivos, ¿no? No solamente como, volviendo a lo que decían, no solamente como la reproducción fotográfica con añadidos de lo que es, sino todo lo detrás que viene con el archivo, con los documentos. A mí me gusta mucho la forma en la que se llevan a cabo estos episodios, que es de todos lados, ¿no? No nada más es como desde un lado de la información. Y creo que la manera en la que nosotros estamos llevando a cabo estas conversaciones, estas interacciones, nos ayudan y nos pueden ayudar y pueden ayudar a otros a poder tal vez dar una pequeña idea, esclarecer alguna duda que teníamos. Y eso es lo que me queda a mí con este episodio y que creo que puede ser de mucha ayuda. No sé tú, Tata, ¿con qué te quedas? Bueno, yo ya lo dije al principio sobre, pues, que el archivo no está terminado. También quería como, no sé, que cayéramos en cuenta todos, no sé si lo han hecho, pero esta metodología del podcast dentro de la red de humanidades digitales también es una forma de hacer archivo. Archivo sonoro, un archivo de memorias. em, ¿Cómo se sienten ustedes tres ser parte de esto en una forma no tradicional dentro de la academia, diría yo? Como que el vínculo no, hablamos de archivos XML, una cantidad de herramientas hoy. El podcast como archivo, ¿no? ¿Qué piensan sobre eso? Es algo muy propio dentro de las humanidades digitales que siempre ha sido no es tradicional. O sea, la mayoría somos humanistas, venimos de las humanidades de las ciencias sociales, donde práctica de cierta forma es muy al libro, al texto, la revista. Pero en pensar en el mundo digital es justamente todo este tipo de estrategias que muchas veces no son tomadas, y diría, o sobre todo antes, ¿no? Hace años no son tomadas como parte de la academia formal. Podcasts, entrevistas, más visual, más sonoro. Las mismas páginas web, ¿no? Es impensado hace más de una década citar documentos con enlaces en páginas web. Verás, ¿de dónde está sacando esta información? Pero a la vez me anima mucho esas nuevas formas de ampliar mis experiencias, pero también de ampliar mi conocimiento, mi información personal con lo que ustedes han estado transmitiendo. No, muchas cosas quedan en mi cabeza sobre seguir pensando y ver cómo puedo incluirlo dentro de los proyectos de los que formo parte. Yo lo que puedo decir es que todo lo que hagamos digital forma parte de un archivo. Todo lo que hagamos digital, eventualmente. Algunas cosas desaparecerán, pero todo dejará una estela. Creo que para el futuro de los historiadores, eso va a ser súper importante, súper importante. Porque vas a tener las voces y vas a tener los textos y los mails y vas a tener un montón de cosas. Y yo, bueno, yo soy fan de resonancias. A mí me parece que la idea de formar vínculos y por lo tanto de ir estableciendo como antecedentes, por ejemplo, en este caso entre Carlos y yo, que no nos conocíamos, que no conocía su trabajo, pues abre la puerta a que yo empiece a seguir su trabajo, a que mantengamos una comunicación fluida y, en fin, ¿no? Porque una de las cosas que es fundamental en las humanidades digitales es la colaboración. Yo creo que yo huí de los filósofos y me uní y abracé a las humanidades digitales, que los filósofos son difíciles para colaborar. Y en cambio, los humanistas digitales son personas siempre dispuestas a encontrar una manera en que podamos trabajar juntos. Así que esta herramienta que es Resonancias me parece fantástica. Quiero contarles, bueno, Paco, por favor, no me vayas a matar, pero quiero contar una incomodidad. La incomodidad es el tiempo. El tiempo, generalmente en un podcast,
para que se escuche, para que logremos la escucha, es entre 20 y 30 minutos. La idea es mantener este episodio en ese tiempo. Eso no se ha podido, ni este episodio ni ninguno. ¿Y cuál es la incomodidad? Que claro, tenemos que pensar en que se escuche, pero al mismo tiempo crear un vínculo. Entonces, la incomodidad de esta idea de pensar en esas métricas, de pensar en esos, en mantenernos en el tiempo, pero también cómo se genera un vínculo en menos de una hora. Que está como difícil. Me parece que poner una semilla también en este lapso de tiempo como que se logra por lo menos hablar, ampliar el tema que nos une, que en este caso el día de hoy es como los archivos digitales, por supuesto las humanidades digitales, y el objetivo también principal es crear esa semilla principalmente entre ustedes dos, y pues Paco y yo siempre nos unimos dentro de esa semilla y por supuesto el comité y etcétera. Entonces quiero preguntarte, Paco, exponerte un poco cómo te sientes con esa incomodidad. Al principio, te voy a ser bien sincero, me cuestionaba mucho si lo que estábamos haciendo con extendernos del tiempo que habíamos planeado era lo correcto, pero con el paso de los episodios me he dado cuenta que ha sido necesario, porque este proceso de producción que hacemos en el podcast pues no solamente se limita a lo que ya grabamos y ya quedó, ¿no? Sino hay que hacer un proceso de edición con el software especializado, quitar a veces estos silencios que dices incómodos que pueden ser el tiempo o estos errorcitos o los vendedores que pasan cerca de nuestras casas y es parte del proceso. Entonces a mí me ha encantado como hacerlo. Creo que estamos encontrando un buen ritmo y una buena coordinación entre los invitados, las invitadas y nosotros mismos. Y obviamente los miembros también del comité que tal vez no se ven o de los comités que tal vez no se ven, pero que están haciendo un trabajo integral entre todos. Entonces eso a mí me encanta y quisiera complementar un poquito de lo que había contestado Carlos hace ratito. Yo vengo de un lugar distinto al de todos ustedes. Yo vengo desde las ciencias de la comunicación y desde que egresé he estado trabajando yo con medios digitales y a mí antes de entrar inclusive a la parte de la academia y la parte de la investigación y de las HD, pues estaba en los medios digitales. Entonces yo siempre me preguntaba y me cuestionaba cómo podemos hacer que conocimiento o documentos formales puedan venir a este lado. Y creo que el hacerlo con un podcast, con un archivo digital que exporto en WAP, pero que también es lo mismo o muy similar a un MP3 hablando de los formatos, viene a materializarse de otra manera a través de las nuevas plataformas, que tal vez mañana ya no vayan a ser tan nuevas, sino que van a mutar y se van a convertir en otra cosa, pero que al final de cuentas el archivo de origen, el archivo web, el archivo MP3, pues queda como parte de un proceso de investigación, creación, pero también en un proceso de preproducción, producción y postproducción que viene pues a agradecer a todos los podescuchas, porque también es parte de esto que estamos haciendo, que nos escuchen, que nos dejen comentarios, que interactúen con nosotros, que busquen también el trabajo o los links o los perfiles que nos dejan Carlos, que nos dejan Ernesto, Tata, para que puedan seguir buscando sus trabajos y que no se queden solamente con una cuestión pasiva, sino que también actúen, que contacten, que pregunten. Y creo que eso es algo bien interesante y es algo que a mí me tiene encantado con este programa. Ejemplo, silencio incómodo. Es parte de... Es que no sabíamos si podíamos hablar o no. No, claro que se puede. Entonces iban a cerrar y ya. Siempre se puede intervenir. Estamos llegando al cierre, pero antes de llegar a ese cierre formal, nos gustaría que nos dieran medios de contactos, alguna red social, algún correo, si quisieran algún teléfono, está en ustedes. Adelante. Yo quisiera aprovechar este momentito para decirles primero la dirección de la Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano es bbpn.unam.mx. Las siglas, luego .unam.mx. De mis medios de contacto, yo estoy sobre todo en Twitter como Priani, en Blue Sky como Priani también, y en Facebook como Ernesto Priani Saizó. Un poco aprovechando una información parroquial. Ya está abierta la convocatoria para el nuevo encuentro de humanistas digitales, de manera que los invito a revisar la convocatoria. El encuentro va a ser en Monterrey, aquí en México. Entonces vamos a comer cabrito y carne, en fin. Y que la cerveza sabe muy diferente tomándola desde allá, ¿eh? Así es. Bien, yo creo que los invitaría a visitar el proyecto que formo parte, que es cuenteshistóricasdelperú.com. También lo pueden encontrar en Twitter, pero especialmente en Instagram y en Facebook, donde difundimos con mucho más ahínco tanto el trabajo que hacemos como distintos proyectos que vamos conociendo, que vamos
de los cuales vamos aprendiendo, ¿no? Enfocamos un poco o mucho en la historia del Perú, realmente todo eso tratamos de tener una mirada muy de América Latina. Y bueno, personalmente me encuentro en Facebook principalmente como Carlos Paredes Hernández, mi nombre. Y quisiera aprovechar también este espacio que sé que es atemporal, pero quisiera mandar un saludo a un amigo mío, cofundador de Fuentes Históricas del Perú, que justamente en estos momentos, y cuando se estará publicando el podcast, ya habrá sustentado su tesis de maestría, ¿no? En Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, de aquí un saludo enorme a Yair Miranda, ¿no? No importa si está en el futuro, en el pasado o en este momento. Ay, me encanta porque también este es un escenario como de apoyo entre todos nosotros para el trabajo, escucharnos y de pues los vínculos afectivos, ¿no? Finalmente es lo que nos construye, nos une. Entonces, de verdad, Carlos, eres el primero que da un saludo a una persona que está en situación de defensa de tesis. Muchas gracias por abrir esa puerta. Y que no está solo, no se sienta solo tampoco. Pero estás solo, amigo, estamos contigo, esperamos que te haya ido bien. Y está yendo bien. Justamente en estos momentos también estamos al unísono. ¿No? Un saludo enorme y muchas gracias a ustedes por estos espacios, ¿no? Distintos que nos permite ser nosotros mismos y a la vez difundir nuestras actividades, ¿no? Perfecto. Tata, ¿dónde nos pueden encontrar? Para que le recuerdes a los podescuchas. Nos pueden encontrar, por ejemplo, aquí vas a hacer tu magia, Paco, porque yo lo voy a poner en todas las plataformas donde tú publicas este podcast. Como somos paranoicos, Pues como somos humanistas, Spotify, Apple Podcast, Apple. Breaker, Pods.com, que es una alternativa también. Creo que también en Amazon, a pesar de que es uno de los monstruos corporativos más grandes, pero también a veces es difícil escapar del sistema y ahí es donde nos pueden encontrar. Por supuesto que la Red de Humanidades Digitales tiene perfiles en Facebook, tiene en X, en Blue Sky. Creo que estamos en Telegram también. Ayer antier, un video de Briseida que hablaba de las plataformas que tenemos. Entonces ahí nos pueden encontrar, ahí pueden estar viendo lo de la convocatoria del encuentro de humanistas que va a ser a final de este año. También aquellos que se puedan sumar o que se quieran sumar a la Red de Humanidades Digitales, también la convocatoria pues se ha abierto y que pueden pertenecer a un grupo de personas, no solamente académicos, no solamente investigadoras, que pueden tener muchas cosas en común y que les pueden hacer sentido a lo que están haciendo, a lo que están buscando en este momento de la vida. Y creo que eso es algo bien interesante, que no estamos solos, que los humanistas digitales hemos aprendido y si no, pues nos estamos obligando a aprender a adaptarnos a las nuevas situaciones de la vida y que creo que es algo bien interesante que podemos reconocer de esta área transdisciplinaria que se llama humanidades digitales. Esta lista de canales puede decir que estamos haciendo un buen ejercicio de archivo, dejándolo en diferentes lugares de preferencia para los que nos escuchan. Agradecer a Carlos por estar aquí, a Ernesto, a ambos por su disponibilidad, su amplitud para hablar, reflexionar y sobre todo es un capítulo que nos deja preguntas también, que eso hace parte del ejercicio de ser investigador y un humanista digital también. Entonces, gracias por estar abiertos, por estar acá y por ser el primer episodio De señor. hombres. De señores, porque ya somos señores. Exacto. Señores y señoras, está bien. Bueno, entonces los esperamos en el siguiente episodio, será episodio 6. Estamos abiertos también a sus comentarios, a sugerencias y a de pronto si tienen invitados para recomendar. Proyectos también que les puedan recomendar desde las humanidades digitales, también estaría bien interesante. Y pues nosotros los escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Las conexiones siguen vivas. Nos escuchamos en el próximo Resonancias Red HD. Un podcast producido por el Comité de Vinculación de la Red de Humanidades Digitales de México.